Hola, esta es la clase número 32 de cálculo diferencial y en esta clase vamos a estudiar las derivadas de las funciones compuestas y la regla de la cadena. Entonces veamos lo siguiente, sea la función h de x igual a f compuesto en g de x. La derivada de la función h la vamos a definir de la siguiente forma. Es la derivada de la función f con el argumento de g de x por la derivada de la función g. Habitualmente los estudiantes conocen esto como derivada de la función por la derivada del argumento. Veamos este ejemplo. Sean las funciones f de x igual a x cuadrado y g de x igual a x más 1. Entonces la composición de la función f en g de x es, esto todo sería x y la función g es x más 1. Por lo tanto, toda la función es x más 1 cuadrado. De tal forma que la derivada de la función compuesta f en g de x es derivada de la función f 2x. Derivada de la función g sería 1, porque la derivada de 1 es 0 y la derivada de x es 1. Entonces, la derivada de esta función de f compuesto en g es la derivada de la función, el argumento sigue igual por la derivada interna. La derivada de la función f es 2x, donde está la x, por reemplazo por g, que sería x más 1. Por la derivada interna, que es 1, simplemente hago distributiva y me queda como 2x más 1. Pero en realidad uno enseña esto de una forma más sencilla, que es la regla de la cadena. Cuando derivamos esto, entonces bajamos el exponente, que es un 2, que sería este 2. Una vez que se baja el exponente, el argumento queda igual, pero derivamos o multiplicamos esa función por la derivada interna, que la derivada interna de esto es 1. Y así lo aprendemos a hacer más rápido. Pero aplicando la teoría como tal es así. Veamos este ejemplo. Determinar la derivada de la función h de x igual a coseno de x cuadrado menos 1. De aquí observamos que la función f es coseno de x y la función g es x cuadrado menos 1. La derivada de la función coseno ya vimos en las clases anteriores que era menos seno de x y la derivada de la función x cuadrado menos 1 es 2x. Por lo tanto, cuando yo derivo esta función es derivada de la función f, o sea coseno. Derivada de la función f es menos seno con el argumento de g de x, que es x cuadrado menos 1. Y eso lo multiplico por la derivada de g, que es 2x. Pero otra vez sería lo mismo. Tengo esta función. Entonces, derivo coseno. La derivada de coseno es menos seno. El argumento me queda igual, pero esta función la multiplico por la derivada interna, que es derivada de x cuadrado menos 1, 2x. Voy a llevar el 2x adelante y me queda como resultado menos 2x seno de x cuadrado menos 1. Veamos otro ejemplo. Determinar la derivada de la función h de x igual a 1 sobre x más 1 a la 4. La función f es x a la 4. La función g es 1 sobre x más 1. Entonces, si h de x es igual a f compuesto en g de x, o sea esto, la derivada es lo que hemos visto. Derivada de la función f por el argumento de g de x por la derivada de g de x. Entonces, si f de x es x a la 4, la derivada es 4x al cubo. Y si g' de x es 1 sobre x más 1, puedo utilizar la regla del cociente, aunque no es necesario. Podríamos utilizar el método o la técnica de llevar el x más 1 al numerador elevado al exponente menos 1 y aplicar la regla de la cadena. Pero bueno, aquí aplicamos la regla del cociente y una vez con esos dos resultados es derivada de f, que es 4, todo esto es un x al cubo. Pero este x lo reemplazo por la función g porque es una composición de funciones. Y el resultado lo multiplico por la derivada de g de x, que es menos 1 sobre x más 1 cuadrado.
Aquí tendría lo siguiente: 4 por menos 4. X más 1 a la 3, x más 1 a la 3 por este x más 1 a la 2 me quedaría x más 1 a la 5. Y así encontré la derivada de esta función. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Determinar la derivada de f de x igual a 2x más 1 sobre 3x menos 1 a la 4. Entonces, aquí vamos a resolver el ejercicio como venimos haciendo. La función h de x es x a la 4 y la función g de x es esta fracción. De tal forma que tengo una composición de funciones de h en g. Y la derivada de esa función f es derivada de h compuesta en g de x por la derivada de g de x. Entonces la derivada de h de x es 4x al cubo y la derivada de g lo hacemos por regla del cociente, que ya vimos cómo hacerlo, que es derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos la derivada del denominador por el numerador sin derivar, sobre el denominador al cuadrado, que es lo que tenemos acá. Hacemos distributiva: 2 por 3x, 6x, 2 por menos 1, menos 2, menos 3 por 2, menos 6x, y menos 3 por 1, menos 3. Menos 6x con 6x se cancelan, me queda el denominador al cuadrado, y menos 2, menos 3, menos 5. Finalmente hago la composición de funciones. La derivada de h es 4, todo esto es un x al cubo. Donde está la x, reemplazo por g de x, el g de x sin derivar, y multiplico por la derivada de g de x, que es esta. Entonces, 3x menos 1 a la 3 multiplicado por 3x menos 1 a la 2 es 3x menos 1 a la 5. 4 por menos 5 da menos 20 por 2x más 1 a la 3. Otra forma que nosotros encontramos en los libros de expresar la regla de la cadena es la siguiente. Tengo la función h' de x que me va a derivar la función f de g de x. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a derivar la función f con respecto a g, y eso lo multiplico por la derivada de la función g con respecto a x. Observen que al final, si nosotros tomáramos esto como fracciones, la derivada de g se cancela con la derivada de g y queda derivada de f con respecto a x, como lo tenemos acá. Pero al realizar estos productos, que uno los puede seguir, uno pudiera decir que esto es, solamente como ejemplo, que esto es la derivada de x con respecto a t. Finalmente, este se cancela con este con este, y todo el resultado es de t. Pero haciéndolo así me va a permitir más adelante resolver unos problemas un poco más complicados. Esta notación nos va a servir también para calcular las derivadas implícitas. Aquí termina la clase número 32, donde vimos derivadas, funciones compuestas y la regla de la cadena. En la clase número 33 vamos a estudiar cómo derivar implícitamente.